En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre el problema de la braquistócrona. Pero antes de ver este video, yo les recomiendo que se suscriban al canal Economiques, que se trata de un canal que está integrado por 4 compañeras que hablan diversos temas de economía, y Yasmín Cortés, que va a ser la colaboradora de este video en esta ocasión, pues es una de esas 4 compañeras del canal Economiques. Así que yo les recomiendo muchísimo este canal y les voy a dejar el link en la descripción de este video. Y nosotros vamos a comenzar con este video que se llama El problema de la braquistócrona. Entonces, la compañera Yasmín Cortés les va a explicar la parte de el concepto, así como la historia de la curva braquistócrona. Y yo voy a hacer la demostración de la misma. Hola, ¿qué tal amigos? Antes de explicarles un poquito sobre la historia de la curva braquistócrona, me gustaría darle las gracias a Fernando Juárez por darme un espacio en su canal. Bueno, también quiero recordarles que yo vengo del canal de Economiques, es un podcast que realizamos 4 chicas hablando sobre economía. Así es que síganos en todas nuestras redes sociales y si gustan escucharnos quincenalmente, ahí estaremos. Bueno, sin más, comencemos. La curva braquistócrona, o también conocida como curva cicloide en algunos textos matemáticos, fue descubierta en 1696 por Johann Bernoulli, o es a quien se le atribuye, dado a que Johann Bernoulli lanzó un reto para los matemáticos de la época. El reto consistía en lo siguiente: unir un punto A a un punto B en el menor tiempo posible. ¿Cómo iba a ser eso posible? Tal vez ustedes estén pensando en que una línea recta solucionaría ese problema. Sin embargo, algunos matemáticos tardaron entre 6 y 9 meses en descubrir que no fue así. Como ya podrá esperarse, Johann Bernoulli ya tenía la solución. También se cree que este reto fue lanzado directamente a Isaac Newton. Sin embargo, Isaac Newton no se enteró hasta meses después. Se les dio un plazo de 3 meses para poder solucionar el problema, a lo que ninguno de los matemáticos de la época fue eficaz en la resolución. Se les dieron 6 meses más. También cabe mencionar que el hermano de Johann Bernoulli intentó resolverlo. A continuación les presentaré un poquito más sobre la historia y cómo es que se descubrió esta curva. Bueno, pues la curva braquistócrona está compuesta de 2 vocablos que son braquistos, que es corto, y cronos, que es tiempo. La distancia entre 2 puntos A y B, como ya les había yo comentado, pues se realizaron múltiples trazos para saber cuál era el más óptimo y tenemos algunas imágenes como las siguientes. Y se descubrió que la curva perfecta era una cicloide. Entre los matemáticos que participaron se encontraban Leibniz, Marqués de L'Hôpital y Jacob y Johann Bernoulli. Como ya les había comentado, Isaac Newton descubrió cuál era esta curva cicloide. También cabe destacar que Johann Bernoulli había dicho que bastaba con pensar 30 minutos para poder descubrir cuál era la curva perfecta. Sin embargo, Newton no quiso hacer más escándalo y pues se fue al anonimato, publicó en una revista anónimamente la solución. En este caso nosotros tenemos un funcional de este tipo, que es j de y igual a una integral definida de x sub 0 a x sub 1 con una función objetivo que depende de la variable dependiente, la derivada de la variable dependiente y la variable independiente. Es decir que pues dependen de esas 3 variables y con su diferencial de x sujeto a estas 2 condiciones iniciales o restricciones,
que al final de cuentas no son otra cosa más que coordenadas x sub 0, y sub 0 y pues los sub 1 respectivamente. Entonces pues al final de cuentas estos son los mismos, es lo mismo que decir coordenadas. Entonces si nuestra función objetivo originalmente depende de y y de x, tal como la aparece ahí, entonces la ecuación de Euler-Lagrange para encontrar trayectorias óptimas pues es la f sub y menos la derivada con respecto a x de la derivada parcial de esa función objetivo con respecto a y', y al final todo esto es igual a 0. Pero cuando nosotros vayamos a resolver el problema de la braquistócrona, en este caso normalmente es que la función objetivo solamente depende de y de y', es decir que pues no depende explícitamente de x o de su variable independiente. Entonces cuando no dependen de x en este caso y solamente depende de y de y', entonces la ecuación de Euler-Lagrange pues ahora se va a modificar de la siguiente manera: nuestra función objetivo original menos y' que va a multiplicar por la derivada parcial de la función objetivo con respecto a y', que al final todo esto será igual a una constante c. Entonces en resumen tenemos todo esto: la función objetivo original y la función objetivo que no depende de x, así como sus ecuaciones Euler-Lagrange original y modificada. Entonces ahora nosotros tenemos esta gráfica y necesitamos encontrar ese problema de la braquistócrona. Entonces el punto inicial es esta parte que está centrada en el origen y vamos a ponerle como una coordenada de a, que en este caso es de x sub 0 y en este caso pues es 0, sus coordenadas es x sub 0 y 0. Entonces esta parte es de x y aquí de y, que en este caso pues aquí está el sistema de coordenadas o plano cartesiano de las abscisas de x y de las ordenadas y. Entonces el problema de la braquistócrona consiste en que nosotros tenemos que llegar desde arriba hacia abajo, pero en este caso en una curva que pues llegue hasta abajo lo más pronto posible o el menor tiempo posible. Entonces nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera: y pues tiene que llegar hasta una cierta trayectoria, que en este caso tenemos que llegar a la B. Entonces esto es la curva braquistócrona. Ahora pues nosotros tenemos que conocer ciertos datos. En este caso nosotros debemos de conocer la velocidad. Entonces la velocidad es igual a la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces a partir de esta fórmula de la velocidad nosotros también tenemos que despejar el diferencial de t, es decir, el diferencial de tiempo. Entonces en ese caso lo que vemos es que esto que está dividiendo se pasa al otro lado a multiplica por la velocidad. Entonces el diferencial de tiempo se va a multiplicar por la velocidad, que esto es igual a la derivada de la distancia. Y entonces cuando nosotros despejemos el diferencial de t, pues la velocidad está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Entonces veremos que el diferencial de tiempo, esto será igual a la derivada de la distancia sobre la velocidad. Entonces nosotros tenemos que construir un funcional que resuelva el problema de la braquistócrona. En este caso nosotros vamos a considerar que la t, que es el tiempo, esto es igual a una integral definida de tiempo inicial al tiempo final multiplicado, bueno, en el integrando pues va a ser el diferencial de tiempo. Entonces no es otra cosa que esto será igual a otra integral definida de la distancia inicial a la distancia final, porque aquí nosotros vemos que ya tenemos la equivalencia del diferencial de t, el despeje que nosotros hicimos de la velocidad, que aquí está, ¿no? El diferencial de t, pues al final de cuentas, reemplazando con esta equivalencia, tendríamos como la derivada de la distancia sobre la velocidad. Entonces nosotros tenemos que recordar cuál es la derivada de la distancia, o más bien de la longitud. En este caso nosotros vamos a determinar que la derivada de la distancia o el diferencial de la distancia, esto es igual a la raíz cuadrada de 1 más y' elevado al cuadrado, y nosotros tenemos que encontrar la velocidad. Entonces la velocidad pues se obtiene a partir de la ley de la conservación de energía, que no es otra cosa que la suma de la energía cinética y la potencial. Entonces aquí lo voy a poner
que en este caso es la energía cinética más energía potencial, todo esto será igual a una constante. Pero en este caso la constante va a ser cero. Y bueno, ¿cuál es esa energía cinética? Ustedes se pueden preguntar. La energía cinética, esto será igual a un medio que va a multiplicar por la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Mientras que la energía potencial, todo esto será igual a la masa multiplicado por la gravedad y multiplicado por la distancia, que es la y. Entonces nosotros vamos a reemplazar estas energías a este modelo. En este caso lo que vamos a ver es que la energía cinética, que su equivalencia es un medio de masa por velocidad elevado al cuadrado, todo esto va a ser más la energía potencial, que es la m, g y todo esto es igual a cero. Pero en este caso, cuando nosotros vayamos a encontrar pues la velocidad, entonces a partir de esa ecuación vamos a encontrar la velocidad, que es esto. Nosotros ya determinamos pues la derivada de la distancia o el diferencial de la distancia. Pero en este caso, si nosotros volvemos a esta gráfica, como esto va a estar abajo, entonces esto ya se va a cambiar a negativo en vez de positivo. Entonces, pues esa es la razón de esta gráfica. Entonces aquí ya se vuelve negativo por la gráfica. Entonces a partir de ahí, pues nosotros tenemos que hallar el despeje de la velocidad. Y ahí podemos sustituirlo acá y con eso construiremos el funcional que resuelva el problema de la braquistócrona. Lo anotamos por acá y vamos a obtener el despeje de la velocidad para sustituirlo aquí y sustituirlo con el diferencial de la distancia. Entonces, ahí lo vamos a continuar. En este caso, aquí está la velocidad elevada al cuadrado. Vamos por el momento a despejar esta parte de un medio, masa por velocidad elevada al cuadrado. Entonces, este elemento que está restando se pasa al otro lado a sumar. Lo que vamos a obtener es un medio de masa por velocidad cuadrada. Esto será igual a masa multiplicado por la gravedad y la distancia. Entonces, aquí nosotros ya podemos ver que en este caso un medio, si lo pasamos al otro lado, se va a pasar como 2. Entonces, lo que vamos a ver es que masa por velocidad cuadrada, esto será igual a 2 veces por masa por gravedad y por la y. Entonces, todo esto vamos a despejar la velocidad. Esta m, que es la masa, pues se está multiplicando, se pasa al otro lado a dividir. Entonces decimos que velocidad cuadrada, esto será igual a 2 veces masa por la gravedad por la distancia, todo esto sobre la masa. Entonces nosotros podemos simplificar todo esto. Aquí simplemente se elimina la masa del numerador y la masa del denominador, es decir, la letra m. Y solamente nos quedamos con la velocidad cuadrada, que esto será igual a 2 veces gravedad por la distancia. Y entonces nosotros vamos a obtener el despeje de la velocidad. Simplemente al otro lado se pasa como la raíz cuadrada y decimos que la velocidad, esto será igual a la raíz cuadrada de 2 veces g y y. Y pues nosotros conseguimos el diferencial de la distancia, así como la velocidad. Entonces se le va a sustituir a este modelo, a ese cociente. Entonces el funcional que nosotros vamos a construir a partir de esto y con esas dos equivalencias, vamos a decir que es j de y, que eso será igual a la integral definida de x sub 0 a x sub 1 de esto, que es el diferencial de la distancia, que es la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada, todo esto dividido por la velocidad. En este caso es la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por la distancia. Y todo esto con su diferencial de x. Entonces nosotros tenemos este funcional que nosotros lo vamos a resolver, que esta será lo de la curva braquistócrona. Bien, entonces nosotros tenemos este funcional del cálculo de variaciones y entonces lo que se nos pide es encontrar dos coordenadas paramétricas, una para x y otra para y.
Entonces, si nosotros tenemos este funcional, más específicamente tenemos que simplificar nuestra función objetivo, o más bien todo nuestro funcional. Más específicamente lo que nosotros debemos de sacar a partir de aquí, pues es la parte de la raíz cuadrada de 2GY. Más específicamente tenemos que sacar la parte de 2G junto con su raíz cuadrada. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que de la siguiente manera vamos a reescribir todo esto, que es j de y, esto será igual a una integral definida de x sub 0 a x sub 1, y entonces lo que nosotros vemos se conserva lo que está tal cual en el numerador, que es la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada. Y al final todo esto sobre, aquí lo que nosotros vamos a ver es que tenemos una, dos y tres cosas que se están multiplicando dentro de una misma raíz. Entonces aquí lo que vamos a ver, vamos a considerar dos cosas que se están multiplicando entre sí. 2g multiplicado por y. Entonces nosotros tenemos que recordar las leyes de las radicales. Cuando nosotros tenemos la raíz enésima de un producto de dos números, esto es igual a la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Entonces la raíz n, o más bien la radical n, pues es la radical 2, es la raíz cuadrada. Entonces vamos a pasar de esto a lo siguiente, que es la raíz cuadrada de 2 veces g por la raíz cuadrada de y. Entonces nosotros ya aplicamos este modelo de las leyes de las radicales. Y al final todo esto con su respectivo diferencial de x. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es la simplificación de todo esto. Tenemos j de y, que esto es igual a, aquí lo que vamos a hacer mediante la regla de integración, podemos sacar la constante de la integral. Es decir que en este caso nosotros vamos a sacar 1 sobre la raíz cuadrada de 2g. Es decir, de la siguiente manera, 1 sobre la raíz cuadrada de 2g de la integral definida de x sub 0 a x sub 1, y vamos a conservar lo que está en el numerador, que es la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada. Al final todo esto dividido por la raíz cuadrada de y. Esta y pues se conserva tal cual como está. Y al final de cuentas, con todo esto, con su diferencial de x, es que si nosotros vamos a hacer la multiplicación de fracciones, uno por eso mismo nos da eso mismo, y esto por esto pues nos da esto. Vamos a pasar todo esto por aquí. Aquí lo tenemos. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar nuestra función objetivo. En este caso la f es la función objetivo, y vamos a seleccionar lo que está en el integrando, es decir, la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada, todo eso dividido por la raíz cuadrada de y. Entonces esa es nuestra función objetivo. Pero si nosotros analizamos la función objetivo, entonces vemos que esto no depende de x, es decir, su variable independiente, porque el diferencial de x es el diferencial de la variable independiente, mientras que la y es la variable dependiente y la y' es la derivada de la variable dependiente. Entonces, como eso no depende de su variable independiente, es decir, no depende de x, esta función objetivo, entonces estaremos hablando de que esta f depende solamente de y y de y'. Entonces nosotros podemos usar una fórmula, que en este caso pues ya la conocemos, que es la función objetivo menos y' multiplicado por f sub y', y esto es igual a una constante c. En este caso lo que vemos es que tenemos que copiar nuevamente nuestra función objetivo menos y' multiplicado por la derivada de esa función objetivo con respecto a y', por lo que la y se considera como una constante. Entonces aquí pues ya identificamos nuestra función objetivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros queremos derivarlo con respecto a y'? Pues si la y se considera una constante, vamos a copiar nuevamente nuestra función objetivo, que esto es igual a, aquí lo que vamos a ver es que vamos a dejar solito la raíz cuadrada del numerador. Entonces nos quedaría como 1 sobre la raíz cuadrada de y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada. Entonces, al final lo que hice es la propiedad conmutativa de la multiplicación. En este caso, pues se trataría de la multiplicación entre una fracción y un entero, por lo que el entero tiene denominador 1. Y entonces 1 por eso mismo nos da eso mismo,
y este por 1 pues nos da esto. Entonces, simplificando un poco más la función objetivo, para efectuar la f sub y', entonces f, todo esto es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de y. Y aquí nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos una base elevado a una raíz cuadrada, entonces todo esto será multiplicado por, abrimos paréntesis, escribimos tal cual 1 sobre y' cuadrada, y todo esto será elevado a la potencia 1/2. Entonces aquí pues tenemos que recordar que tenemos base elevado a potencia 1, y entonces pues al final de cuentas tiene radical 2, entonces significa que la raíz cuadrada de todo esto pues es todo esto elevado a la potencia 1/2. Y entonces nosotros podemos hacerlo ya tal cual como está, la derivada con respecto a y', por lo que la y se considera una constante. Entonces para derivar esto, porque tiene la y', entonces podemos nosotros trabajar con la derivada de la regla de la cadena o potencia generalizada. Entonces ya lo voy a hacer un poquitito directos. Entonces vamos a derivar esa función objetivo con respecto a y', que esto es igual a 1/2, simplemente bajamos el exponente, pero en este caso voy a multiplicar por la constante 1 sobre raíz cuadrada de y. Entonces tendremos como 1/2 multiplicado por 1 sobre la raíz cuadrada de y multiplicado por, bueno, ya bajamos el exponente, 1/2, aquí está, conservamos lo que está dentro del paréntesis, que es 1 más y' cuadrada, y al final el exponente, que es 1/2, será restado con una unidad y multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis con respecto a y'. En este caso, la derivada de 1 con respecto a y', entonces se vuelve 0 porque es una constante, y la derivada de y' cuadrada con respecto a y', simplemente esa nos queda como 2y', porque se baja el exponente y se le resta una unidad a ese exponente. Entonces pues aquí ya tenemos la derivada de lo que está adentro del paréntesis. Simplificando todo esto, continuándolo por aquí, en este caso lo que tenemos es que f sub y', esto será igual a, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 cosas que se están multiplicando. Podemos reorganizarlo. Primero vamos a multiplicar 1/2 multiplicado por, en este caso, esta parte, que es 2, multiplicado por y', y ahora multiplicado por esto, que es 1 sobre la raíz cuadrada de y el último multiplicado por todo esto, simplificando la resta de exponentes. En este caso es 1 más y' cuadrada, y esto es elevado a la 1/2 menos 1, que eso nos da como potencia menos 1/2. Ahora lo que podemos ver es que podemos cancelar el 2 del entero y el 2 del denominador. Al final de cuentas, este entero tiene denominador 1 y al final estos se multiplican directamente, numeradores y denominadores. Y al final conseguimos la eliminación del 2. Y pues también nosotros vamos a ver de la siguiente manera. Entonces nosotros vamos a continuarlo por aquí. Entonces vamos a obtener que f sub y', todo esto es igual a, bueno, ya se cancelaron los 2 del numerador y el 2 del denominador. Entonces 1 por 1 y por eso mismo, en este caso, y', todo esto sobre aquí, 1 y por eso mismo que nos da la raíz cuadrada de y. Y aquí nosotros tenemos todo eso multiplicado por, abriendo paréntesis, 1 más y' cuadrada y todo eso elevado a la potencia 1/2. Ahora si seguimos simplificando todo esto, vamos a obtener que f sub y', esto será igual. Si nosotros recordamos un modelo de las leyes de los exponentes, cuando nosotros tenemos una base elevada a exponente negativo, pues será 1 sobre a la n. Pero en este caso vamos a pasarlo a denominador y va a multiplicar por la raíz cuadrada de y. Entonces vamos a obtener que es y', que se conserva tal cual en el numerador, todo esto sobre la raíz cuadrada de y multiplicado por, pues ahora toda esa base se va a pasar a denominador, abrimos paréntesis, 1 más y' cuadrada y todo eso elevado a la, cambia el signo del exponente, que pasa a positivo. Aunque también esto lo podemos reconvertir a la raíz cuadrada. Entonces lo que vamos a ver es que f sub y', esto será igual a y', todo esto sobre la raíz cuadrada de y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más y' elevado al cuadrado. Y entonces nosotros ya conseguimos la simplificación de la derivada de esta función objetivo con respecto a y'. Entonces nosotros ya podemos
sustituir toda esa información que conocemos a este modelo. Anotamos la derivada, es decir, f sub y' por acá, y vamos a sustituir esto y esto a este modelo. Función objetivo, vamos a reescribirlo tal cual como está, que es la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada, todo esto sobre la raíz cuadrada de y se da restado con y' y multiplicado por todo esto, la f sub y'. Entonces es y' sobre la raíz cuadrada de y multiplicado a la vez por 1 más y' cuadrada, todo eso expresado en una raíz cuadrada, y al final todo esto es igual a la constante c. Ahora lo que vemos es que vamos a simplificar toda esta parte, más específicamente la y', que tiene denominador 1 porque es un entero, la multiplicación entre un entero y una fracción. Entonces y' por y', eso nos dará y' cuadrada. Entonces todo esto vamos a reescribir tal cual, que es la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada, todo esto sobre la raíz cuadrada de y, menos aquí y' por y', que eso nos da y' elevado al cuadrado. Todo esto sobre 1 por todo eso mismo nos da eso mismo, es decir, la raíz cuadrada de y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más y' elevado al cuadrado. Y al final todo esto es igual a c. Ahora lo que vamos a hacer es una resta de fracciones heterogéneas que tienen distinto denominador, por lo que podemos utilizar el método del quebrado o la carita feliz. Entonces simplemente es este por este, así lo vamos a cruzar. En este caso pues vamos a ponerlo por acá, que es la raíz cuadrada de esto, que es 1 más y' cuadrada, todo eso multiplicado por la raíz cuadrada de y por la raíz cuadrada de 1 más y' elevado al cuadrado. Ahora, todo esto menos aquí, esta raíz se va a multiplicar por la y' cuadrada. Entonces lo que vamos a tener es la raíz cuadrada de y multiplicado por y' elevado al cuadrado. Y al final todo esto está dividido por, y aquí nosotros vamos a multiplicar este por este, denominadores. Entonces aquí nosotros conseguimos la carita feliz. Es decir, la raíz cuadrada de y multiplicado por la raíz cuadrada de y, aquí ya multiplicamos esos dos veces, y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más y' elevado al cuadrado. Y al final todo esto es igual a c. Vamos a continuarlo por acá. Nosotros tenemos como factor común la raíz cuadrada de y en el primer y segundo términos del numerador. Entonces podemos emplear el factor común, que es la raíz cuadrada de y. Y todo esto estará multiplicado por, abriendo paréntesis, si vamos a extraer la raíz cuadrada de y de este término, sus factores restantes son las dos raíces cuadradas de 1 más y' cuadrada, y multiplicado esto otra vez. Al final, porque la propiedad distributiva de la multiplicación, pues este por todas estas dos raíces nos dan todas esas raíces, ¿no? Ahora, pues si vamos a extraer y', o más bien la raíz cuadrada de y de todo este término, su factor restante es menos y' cuadrada, y cerrando paréntesis, porque al final de cuentas, más por menos nos da menos, este por este, pues nos da todo eso. Y al final, todo esto está dividido por la raíz cuadrada de y multiplicado por la raíz cuadrada de y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada. Y al final todo esto va a ser igual a c. Ahora nosotros podemos cancelar una y una, no podemos cancelar dos. Entonces si se cancelan unas, esta se queda aquí y esta también se queda ahí. Porque al final de cuentas, si tenemos términos semejantes en una división, y al final de cuentas, como son iguales, las expresiones pues se cancelan mutuamente. Ahora, pues simplemente, simplificando todo esto, vamos a decir lo siguiente, que es la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada, todo eso multiplicado por, otra vez, la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada, menos y' cuadrada. Y al final, todo esto dividido por la raíz cuadrada de y
multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada. Y al final todo esto es igual a c. Ahora, simplificando todo esto, en este caso nosotros vamos a convertir las raíces en bases elevadas a las potencias medio. En este caso, abriendo paréntesis, 1 más y' cuadrada, todo eso elevado a la potencia medio, multiplicado por, aquí también, 1 más y' cuadrada, y todo eso elevado también a la potencia medio, por lo que es la reconversión a raíz cuadrada. Y todo eso menos y' cuadrada, todo esto dividido por la raíz cuadrada de y, y multiplicado esto, lo vamos a dejar tal cual, la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada, y al final todo esto es igual a c. Si nosotros recordamos la siguiente ley de los exponentes, cuando nosotros tenemos el producto de potencias de una misma base, que es 1 más y' cuadrada, pues la base se conserva mientras que los exponentes se suman. Son suma de mitades, que eso nos dan 1. Y una base elevado a potencia 1, pues simplemente, en este caso, los paréntesis y la potencia 1 se destruyen. O al final de cuentas, cuando nosotros tenemos una base elevada a potencia 1, nos da la misma base, es decir, 1 más y' cuadrada. Entonces, ya simplificando todo esto, ya haciéndolo un poquito directos, pero al final es fundamento de las leyes de los exponentes, pues nos queda como 1 más y' cuadrada, y al final todo esto menos y' cuadrada. Todo eso dividido por la raíz cuadrada de y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada. Y al final todo esto es igual a c. Tenemos todo esto, lo vamos a simplificar, vamos a continuarlo por aquí. En este caso lo que vemos son signos opuestos, o son términos opuestos, este y este, que se cancelan mutuamente, porque vemos un más y un menos del mismo término. Entonces simplemente se cancelan y solamente nos quedamos con el denominador, que es 1, y al final todo eso dividido por la raíz cuadrada de y multiplicado también por la raíz de 1 más y' cuadrada. Y al final todo esto es igual a c. Entonces nosotros ya conseguimos la simplificación de todo esto. Ahora pues vamos a continuarlo por aquí. Y entonces decimos que cuando nosotros tenemos todo esto que está dividiendo, se pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nosotros vamos a decir que simplemente nos quedamos con el 1, y esto es igual a c, y multiplicado por, abriendo paréntesis, la raíz cuadrada de y, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más y' cuadrada. Y cerramos paréntesis. Simplemente esto que está dividiendo se pasa al otro lado a multiplicar. Ahora lo que nosotros vamos a despejar es el paréntesis, por lo que este elemento que está multiplicando se pasa al otro lado a dividir. Y entonces lo que vamos a obtener a continuación es 1 sobre c, que esto es igual a la raíz cuadrada de y multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más y' elevado al cuadrado. Ahora lo que tendremos que hacer, lo siguiente, es cuando nosotros tenemos aquí una raíz enésima, o en este caso la raíz cuadrada, y aquí también la raíz cuadrada, y aquí tenemos lo que está dentro del paréntesis, pues digamos bases distintas, o más bien, en este caso es la raíz enésima de a por la raíz enésima de b, todo esto es igual a la raíz enésima de a por b. Entonces simplemente pues se convierten en una sola raíz. Lo vamos a dejar así tal cual, que es 1 sobre c, que esto es igual a la raíz cuadrada de, en este caso y multiplicado por todo eso. Pero todo esto se va a multiplicar o se va a proteger con paréntesis. Entonces es 1 más y' cuadrada, y cerramos paréntesis. Entonces nosotros ya nos acoplamos a este modelo de las leyes de las radicales. Y ahora pues necesito deshacerme de la raíz cuadrada. Simplemente esto lo vamos a pasar como potencia 2. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es 1 sobre c, todo esto elevado a potencia 2, porque eso es válido, o es como si eleváramos al cuadrado ambos lados de la igualdad, y simplemente ahí podemos cancelar lo que viene siendo la raíz cuadrada, y simplemente nos quedamos con la base, que es y multiplicado por 1 más y' elevado al cuadrado, y cerramos paréntesis. Ahora nosotros vamos a utilizar una equivalencia de 1 sobre c elevado al cuadrado. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos las coordenadas paramétricas.
En este caso aquí, que es 1 sobre c, y todo eso elevado al cuadrado, todo esto será igual a 2 veces a. En este caso ahí vamos a utilizar esta equivalencia para que nosotros encontremos las coordenadas paramétricas de x y de y. Y entonces simplemente esto se va a convertir a 2 veces a. Entonces decimos que 2 veces a, esto es igual a y. Y al final de cuentas multiplicado por 1 más y' elevado al cuadrado. Ahora simplificando todo esto, porque tenemos que llegar a una ecuación diferencial por separación de variables, esta y que está multiplicando por todo este binomio, pues aplicaremos propiedad distributiva, monomio por binomio. Así. Entonces simplemente conservamos lo que está en el lado izquierdo de la igualdad, que es 2 veces a, que esto será igual a y por 1, que eso nos da y aquí y por más y' cuadrada será más y multiplicado por y' elevado al cuadrado. Ahora, a partir de todo esto, nosotros tenemos que encontrar el despeje de y', por lo que ahí pues vamos a considerar que vamos a encontrar una ecuación diferencial por separación de variables. Entonces simplemente aquí tenemos la y' cuadrada, o más bien por el momento vamos a despejar y' elevado al cuadrado, por lo que para empezar y está sumando, se pasa al otro lado a restar, es decir, 2 veces a menos y, todo esto será igual a y' elevado al cuadrado. Y ahora si queremos despejar por el momento y' elevado al cuadrado, simplemente esta y que está multiplicando se pasa al otro lado a dividir. Entonces simplemente nos queda de la siguiente manera: 2 veces a menos y, todo esto sobre y esto es igual a y' elevado al cuadrado. Y para despejar y', pues esta potencia 2 se pasa al otro lado como la raíz cuadrada. Entonces simplemente lo que vamos a tener es que y', todo esto será igual a la raíz cuadrada de 2 veces a menos y todo esto sobre y. Conseguimos la parte de y'. Vamos a reescribir esto por aquí. Ahora lo que nosotros tenemos que saber es que la y' pues es la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. En este caso, pues nosotros debemos de saber cuál es la variable independiente, que es la x, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la y', usando su equivalencia, que se llama la derivada de y con respecto a x, ¿no? Y al final todo esto es igual a la raíz cuadrada de 2 veces a menos y todo esto sobre y. Todo esto expresado en una raíz cuadrada. Entonces aquí lo que vemos es que todo eso es la pura variable dependiente, porque aquí vemos y aquí vemos y aquí vemos una constante, por lo que la constante también puede considerarse como variable dependiente, porque está acompañado con variable dependiente y aquí variable dependiente. Y la variable independiente pues es el diferencial de x. Entonces nosotros tenemos que pues considerar esto como una ecuación diferencial por variables separables. Entonces simplemente lo que vemos en la variable dependiente, que es pues la y con su diferencial, pues esto debe estar en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho pues junto con su diferencial de x debe estar la variable independiente ahí. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es esto: el diferencial de y, que ese se conserva tal cual como está, y al final todo esto sobre, vamos a copiar todo esto, o más bien que todo esto, al final tenemos 1 multiplicado por la raíz, y al final de cuentas la raíz que está multiplicando por 1, pues simplemente la raíz la vamos a pasar al otro lado a dividir, es decir, la raíz cuadrada de 2 veces a menos y sobre y al final todo eso está expresado en pues, la raíz cuadrada, y al final todo esto es igual a 1, y ahí el diferencial de x lo vamos a pasar al otro lado, pues a multiplicar porque se está dividiendo, y así vamos a tener la separación entre la variable y la variable x. Entonces aquí lo que sí me gustaría resaltar es que nosotros ya separamos las variables, y cuando nosotros ya separamos las variables, cuando es una ecuación diferencial por separación de variables, pues simplemente se integran ambos lados de la igualdad. Pero aquí me gustaría también resaltar que cuando nosotros encontremos la integral y diferencial de x, pues eso va a ser una coordenada paramétrica para x. Entonces, para que nos salga adecuadamente la coordenada paramétrica de x, simplemente vamos a invertir las posiciones de esa igualdad. Entonces primero, pues al final de cuentas,
La integral de todo esto, igual la integral de todo esto, es lo mismo que decir la integral del diferencial de x, que eso es igual a la integral del diferencial de y, todo esto sobre la raíz cuadrada de 2 veces a menos y todo esto sobre y. Y pues simplemente nosotros intercambiamos las posiciones, pero al final la igualdad sigue siendo la misma. Ahora simplemente vamos a simplificar lo que está en el lado derecho de la igualdad para resolverlo pues adecuadamente. En este caso lo que vamos a tener es la integral diferencial de x, que todo esto es igual a la integral de. Aquí nosotros podemos utilizar la propiedad conmutativa de la multiplicación. Simplemente vamos a dejar solito el diferencial de y. Y al final tenemos como 1 multiplicado por el diferencial. Entonces simplemente tendríamos como 1, todo esto dividido por la raíz cuadrada de 2 veces a menos y todo esto sobre y. Y al final simplemente todo esto estará multiplicado por el diferencial de y. Al final de cuentas el diferencial de y tiene denominador 1 y al final 1 por el diferencial de y nos da el diferencial de y 1 por toda la raíz pues nos da la misma raíz. Ahora necesito simplificar lo que está en esa fracción. Entonces nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos la raíz n de a sobre b, esto se convierte a raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Simplemente la raíz se reparte en el cociente, más que nada en el denominador. Entonces, simplemente lo que vamos a obtener a continuación es esto. La integral de diferencial de x, todo esto será igual a la integral de. Se conserva el 1, todo esto dividido por, aquí vamos a repartir la raíz, entonces será la raíz cuadrada de 2a menos y entre la raíz cuadrada de y al final todo esto con su diferencial de y. Ahora nosotros podemos trabajar con la ley de extremos y medios, que es el cociente de cocientes, pero tenemos el cociente entre un numerador y una fracción, o un entero y una fracción, por lo que el numerador, que es un entero, pues tiene denominador 1, y al final de cuentas nosotros podemos aplicar la ley de extremos y medios o la del sándwich, simplemente que los extremos pues van a pertenecer la multiplicación de ellos en el numerador, mientras que lo de los medios va a pertenecer en el denominador. Y simplemente lo que vamos a obtener es la integral y diferencial de x, que esto es igual a la integral de 1 por la raíz cuadrada de y. Simplemente nos queda la raíz cuadrada de y, todo esto dividido por 1 sobre esta raíz. En este caso es la raíz cuadrada de 2a menos y. Y al final todo esto con su diferencial de y. Y ahora como tenemos esto de acá, lo podemos regresar a esto. Es decir, la raíz cuadrada de un cociente. Entonces simplemente vamos a decir que la integral del diferencial de x, esto será igual a la integral de la raíz cuadrada de el numerador, que es y, sobre el denominador, que es 2 veces a menos y. Y al final todo eso está expresado pues en la raíz cuadrada. Si regresamos un pasito atrás, es como si hiciéramos el reparto. Ahora pues ya lo manejamos al revés. Entonces ya pasamos a esto. Simplificamos lo que estaba en el lado derecho de la igualdad y todo eso multiplicado por diferencial de y. Vamos a pasar todo esto por aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos que encontrar los resultados de estas dos integrales. En este caso, la integral del diferencial de x, que lo vamos a anotar por ahí, así como la integral de todo esto, que es la raíz cuadrada de y sobre 2 veces a menos y. Y todo esto con su diferencial de y. Vemos que es relativamente fácil encontrar la integral y diferencial de x, que cuando obtengamos este resultado, pues va a ser nuestra coordenada paramétrica. Simplemente, mediante la regla básica de integración, pues la integral y diferencial se van, porque en este caso la integral y el diferencial son operaciones contrarias, y simplemente le queda la x, y sin necesidad de sumarle constante integración. Simplemente pues aquí se va a considerar la x. Entonces nosotros encontramos la integral de esto. Entonces simplemente sustituimos ese resultado por aquí y simplemente sería x. Esto es igual a, pues ahora tenemos que encontrar el resultado de esa segunda integral, que aquí ya lo reescribí. Entonces, digamos, ahora si queremos encontrar la raíz de esto, aunque igual se puede comprobar
mediante integración por sustitución trigonométrica, aquí yo ya voy a hacerlo un poco más directo. Es decir, utilizar, en este caso, un cambio de variable. Entonces, pues simplemente se va a utilizar la letra y. Entonces, aquí todo esto es igual a lo siguiente. En este caso, el valor de y que se le va a asignar, pues es la constante a. En este caso, a, que va a multiplicar por 1 menos coseno de teta. Entonces nosotros vamos a utilizar ese cambio de variable. Entonces tenemos que pues hacer el reemplazo, tenemos que encontrar el reemplazo de y, tanto aquí como de acá, que al final pues esto es equivalencia. Y ahora pues aquí tengo que encontrar el reemplazo de diferencial de y considerando que 2a es una constante. Entonces simplemente esto lo vamos a derivar, es decir, de y con respecto a teta. Ahora se va a derivar con respecto a teta, porque ahora vamos a pasar de términos de y a términos de teta. Entonces aquí lo que tendremos que hacer es que todo esto será igual a lo siguiente. En este caso, aquí si esto es una constante, entonces es la constante a que será multiplicado por, aquí vamos a derivar eso con respecto a teta. La derivada de 1 con respecto a teta, que es una constante, nos da 0. Y aquí, en este caso, si nosotros sabemos que la derivada del coseno de teta simple con respecto a teta simple es menos seno de teta simple, pero multiplicado por ese menos nos da más. Entonces todo esto se vuelve positivo de seno de teta simple. Y pues al final de cuentas, nosotros podemos ya destruir esos paréntesis y ahí vamos a despejar el valor de diferencial de y. Entonces este diferencial de teta que está dividiendo se pasa al otro lado a multiplicar. Es decir, la derivada de y o el diferencial de y, esto será igual a multiplicado por seno de teta y todo esto con su diferencial de teta. Todo esto está multiplicando. Aquí tenemos una multiplicación y si esto lo pasamos a multiplicar, al final tenemos 1, 2 y 3 cosas que se están multiplicando. Y al final de cuentas nosotros ya conseguimos la y encontramos el diferencial de y. Es decir, esos reemplazos que se van a sustituir a esta integral. Entonces reescribimos el cambio de variable y el diferencial de y por ahí, y entonces vamos a sustituir esos dos valores en esta integral. Entonces lo que nosotros vamos a obtener de términos de y a términos de teta, lo siguiente, que esto es la integral de, pues, la raíz cuadrada de y, que lleva de todo esto, es decir, a multiplicado por 1 menos coseno de teta, cerrando paréntesis, y al final todo esto está dividido por 2 veces a, que es una constante, menos la y. Escribiendo todo esto, entonces tenemos a multiplicado por 1 menos coseno de teta, cerrando paréntesis, y multiplicado por el reemplazo del diferencial de y, que es todo esto, que es a multiplicado por seno de teta, y al final con diferencial de teta. Ahora, si nosotros simplificamos todo esto, vamos a obtener lo que sigue, que es la integral de, pues, la raíz cuadrada. Vamos a reescribir tal cual lo que está en el numerador, que es a multiplicado por 1 menos coseno de teta, cerrando paréntesis, y al final todo esto sobre 2 veces a, y aquí podemos aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, que es monomio por binomio. Obviamente con sus leyes de los signos, menos por más nos da menos, o simplemente menos a por 1, simplemente nos da como menos a. Y menos por menos eso nos da más. A por coseno de teta simplemente nos queda como a coseno de teta. Y todo esto será multiplicado por a por seno de teta con su diferencial de teta. Ahora podemos aplicar la simplificación de términos semejantes, que son 2a y menos a, que simplemente nos queda la pura a, ¿no? Entonces vamos a continuarlo por aquí. Simplemente nosotros tenemos como la integral de la raíz cuadrada de a multiplicado por 1 menos coseno de teta simple, cerrando paréntesis, todo esto sobre, aquí simplemente nos queda como a, y aquí todo esto más a
multiplicado por el coseno de teta. Todo esto está expresado en una raíz y multiplicado todo esto por a por seno de teta diferencial de teta. Tenemos todo esto, lo vamos a simplificar. Tenemos la integral de la raíz cuadrada de, reescribimos lo que está en el numerador, que es a multiplicado por 1 menos coseno de teta, cerrando paréntesis, dividido por, aquí podemos aplicar factor común, podemos extraer a, entonces nosotros tenemos como a que se va a multiplicar por, si vamos a extraer a de esa expresión, su factor restante es 1, porque a por 1 nos da a, y para que tengamos a por coseno de teta, simplemente su factor restante es más coseno de teta. ¿Por qué? Porque a por el coseno, pues nos da a coseno de teta simple. Todo esto está expresado en raíz cuadrada y multiplicado por a por seno de teta, y todo esto con el diferencial de teta. En este caso, lo que nosotros podemos ver es que se puede cancelar la a del numerador y la a del denominador, y solamente vamos a obtener lo que están dentro de los paréntesis. Entonces ya se pueden destruir los paréntesis porque tienen exponentes unos. Entonces vamos a ver que nos va a quedar como la integral de la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta, y al final todo esto dividido por 1 más coseno de teta. Todo eso expresado en una raíz multiplicado por a por seno de teta diferencial de teta. Ahora pues nos toca simplificar toda esta integral todavía más. Aquí nosotros vamos a simplificar toda esa raíz mediante la siguiente identidad trigonométrica. Cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de p sobre 1 más coseno de p, todo esto es igual a, en este caso es 1 menos coseno de p sobre seno de p. Entonces con este modelo, siempre y cuando la p nos representa la teta, entonces lo vamos a continuar por acá y nosotros vamos a obtener la integral de esto. Lo vamos a pasar con este modelo, pero en vez de p vamos a colocar la teta. Entonces simplemente es 1 menos coseno de teta, todo esto dividido por seno de teta y multiplicado por a por seno de teta diferencial de teta. Aquí, simplificando todo esto, nosotros podemos sacar la constante a de la integral, que eso es válido, que esa es una de las reglas de integración, pero también a la vez nosotros podemos cancelar el seno del entero o numerador porque tiene denominador 1 y también el seno del denominador, y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Lo vamos a continuar por acá y lo que vamos a tener es a de la integral de todo esto, protegiéndolo con paréntesis, obvio, que es 1 menos coseno de teta, es simplemente todo esto con su diferencial de teta. Repito, la a se sacó de la integral, que aquí lo tenemos, y solamente nos quedó todo esto y protegiendo con paréntesis para que adecuadamente sea multiplicado por el diferencial de teta, y los senos del numerador y el denominador se cancelan mutuamente, porque eso es ya meramente algebraico. Ahora, todo esto será igual a, en este caso, a. Obviamente cuando nosotros vayamos a integrar una función y cuando sacamos la constante, pues el resultado de esta integral se va a multiplicar por la constante que ya se sacó. Entonces a se va a multiplicar por, y aquí vamos a integrar esto con respecto a teta. En este caso, la integral de 1 con respecto a teta, pues simplemente nos queda la teta, y la derivada de teta con respecto a teta nos da 1. Y ahora todo esto menos la integral del coseno simple de teta, que simplemente la integral de esto, si recordamos las integrales trigonométricas básicas, la integral de coseno pues será seno de teta, pero en este caso tenemos negativo, aquí ya lo tenemos, la integral de coseno pues simplemente es seno de teta, y nosotros cerramos corchete y no hay necesidad de sumarle una constante de integración. Nosotros ya integramos esto y esto, que nos dieron estos dos resultados, esta nube azul y la nube roja.
Entonces, como tenemos la igualdad de dos integrales, entonces dichos resultados también se van a igualar. Entonces vemos que es x, todo esto es igual a el resultado de esto, que nos dio esto, que es a multiplicado por teta menos seno de teta, y cerramos paréntesis. Entonces lo que nosotros acabamos de encontrar es una coordenada paramétrica de x. Y realmente esta y que se consiguió o que se consideró como cambio de variable también se considera como otra coordenada paramétrica. En este caso ya conseguimos una para x, y el cambio de variable para resolver la integral de esto, pues esto ya pues es la otra coordenada paramétrica, porque también están en términos de teta. Entonces simplemente es a multiplicado por 1 menos coseno de teta simple, y cerramos paréntesis. Nosotros ya concluimos con este funcional de la curva braquistócrona, y estas son sus coordenadas paramétricas. Bueno, espero que les haya gustado este video, y si les gustó pues denle like, compártanlo y suscríbanse a este canal, y también suscríbanse a Economiques.